sea, entonces, digamos que para mí las ideas son parte de, como de cosas y de energía que se consideran intangibles, pero que también son naturales, por lo menos al ser humano son, ¿no? Incluso en algunos animales también son naturales. O sea, es eso como lo veo de esa manera, ¿no? Es difícil, o sea, nos estamos metiendo en temas demasiado complejos, pero Sí, porque digamos que dentro de la formación, la palabra intangible en el tema de la informática se utiliza muchísimo. sí, claro. Casi ¿En siempre qué software es momento, intangible, por casi eso, siempre en hardware qué es momento tú tangible. dejaste de ver lo intangible como no intangible, sino como real? Porque creo que es la primera vez que escucho que alguien que sabe de informática me dice, lo intangible no es tan intangible, porque está ahí y es real. Claro, es real. Pero ¿en qué Sí, momento empezaste a sí, decir, oye, no, no, no? desde el punto de vista físico, pues es intangible, no puedo tocar software, pero desde el punto de vista de los efectos que tiene, es, no sé, evidenciable. Algo lo llevó, Para usar una palabra diferente, algo en especial lo llevó a verlo así, o simplemente lo viste así. hoy no lo sé, no sé si es parte Es de la natural. vida, es natural, sí. Es natural. Sí, no, de pronto, no sé, leer, mirar, algunas cosas me permiten así. Ahora, y obviamente desde la base que uno tiene, ¿no? Otra persona con otra base, con otros paradigmas diferentes, con otros principios diferentes, puede que lo vea de una manera totalmente diferente y totalmente válida. Sí. Yo lo pensaba, una pregunta similar tenía que ver con, no sé si es la misma pregunta, pero creo que más bien era en qué momento también empezar a pensar que ya no solamente como la goma de voy a crear un sistema, sino para qué crearlo, por qué crearlo, ¿sí? Como que en qué momento usted ya se empezó a preocupar por el ser humano que está detrás, porque yo creo que una de las cosas que me llamó la atención de las conversaciones con usted era como esa sensibilidad por lo que los seres humanos que utilizaban la tecnología iban a hacer con esa tecnología. Entonces, como que no sé si usted identifica ese cambio o por qué podría ser importante ese cambio de perspectiva, ¿no? Como que no sé si los negocios o la administración la vida ayudó. No, yo creo que eso viene desde bien pequeñito. Eh, para contar una anécdota, y se me vino a la cabeza ahorita, eh, hace muchos años de niño, no sé cuántos años tenía, pero me imagino que unos 7 años, o de pronto un poquito menos. Eh, Algo que hoy de alguna manera es, por lo menos muy cuestionado, es la fiesta brava, los toros. Pero en Bogotá, pues los toros, había temporada de toros, siempre creo que a principios de año y eso. Y mi papá decidió un día llevarme a toros. Y se arrepintió porque terminé llorando cuando mataron el toro. Sí, entonces, no sé si venía con parte del ADN o alguna cosa de ese estilo, porque después, no, pues debo confesarlo, o sea, pues obviamente a mí me preocupa mucho el sacrificio de un animal y ese tipo de cosas, pero también entendí como la maravilla del arte de Cúchares, que así lo llaman, y ver, por ejemplo, a Gustavo Rincón triunfar en las ventas en España, pues también me pareció interesante y pues confieso que lo disfruté, pero por el éxito y por el arte que le exigía allí, incluso a pesar de que sacrificaba el animal. Eh, no sé, nosotros somos tan a veces, sí, ¿no? Pero digamos que en la esencia siempre me ha preocupado. Sí. Ahí también ya como Son que, paradojas que le ocurren a uno, o sea, eso es como el que dice, no, listo, a mí no me gusta la guerra, no sé qué tal cosa, pero se ve toda la serie de Navarrón y cosas de estilo, sí, Fuerza 10 y no sé qué, sí, y se divierte con las películas de guerra, sí. Creo que esas paradojas viven en nosotros. sí, yo pensaba Sí. en eso porque existe el Te lees la imaginario. Ilíada y mira, hay pasajes, digamos, fuertes, digamos, de cómo matan a una persona, cosas de ese estilo, y a lo mejor dices, uy, qué bien escrito, no sé qué, quizás no por la muerte de una persona, no por el asesinato de una persona, sino por la manera como alguien lo escribe, que es bello, pero no por eso quieres que haya guerra, entonces, Arte. Sí, es que eso sí, es como también el hecho de, como de que disfruta, es como de que a veces el entretenimiento puede saciar esa necesidad humana de la violencia a través de mostrarte lo que puede llegar a ser un ser humano y por eso surge el morbo, ¿no? Pero también, pues no quiere decir que tú lo hagas, sino como que pues, te gusta mirar ese tipo de cosas, ¿sí? Como las con series doble de... perspectiva, ¿no? Sí, Alguien enfermo puede decir, para aprender a hacer eso, sí, claro. y alguien con una perspectiva diferente es,
para saber qué puede pasar y no hacerlo. Exacto. Entonces ahí es donde está el dilema ético y donde decides tomar el camino. Creo que la mayoría de los seres humanos, y esa sí es una convicción, tomamos el camino en el cual se hace menos daño a los semejantes. Sí, yo no sé, ya también pensaba de todo eso que hemos estado hablando, ¿en qué momento usted decide ya como hacer su negocio, pensar en crear su propia idea? Me imagino que estos principios pues estaban de por medio, pero ¿cuál fue esa idea de decir, yo no voy a ser el que está sentado en el computador programando únicamente, sino que también me interesa empezar a innovar en Colombia? ¿Y qué significaba eso de innovar en Colombia? Pero esperemos que pasen los perritos. ¿Quieren agua? Mientras pasan los perritos. ¿Hay un poquito más de café? Sí, sí. Aunque creo que está frío. No, no importa. No importa, sí está bien. ¿Quieres más? Sí. Pero frío está bien, es que está muy buen café. Excelente café. Muy buen anfitrión, amigo. Chévere. Los perritos pequeños siempre son más bullosos. Bueno, no siempre. El mío es bulloso y es grande. Muchas gracias. ¿Qué perro tiene? Samoyedo. ¿Ok? Samoyedo. Uno de esos perros blancos de hocico negro con orejas paradas. Yo tengo un pastor belga. Hocico negro, orejas paradas. ¿Sí? Acabó. Pastor. Belga. Ah, sí, sé cuáles son. Belga Malinois. ¿Son blancos? No. El hocico es negro Ya salieron. con orejas paradas, pero entonces, ya. Creo que ya sé pues. Entonces estábamos. Sí, le decía como que pues ya hemos hablado. El tema empresa versus el tema Sí, desarrollo y cómo hacer ese tipo de cosas. Yo no sé, yo creo que en la vida uno tiene contrastes y uno se empieza a crear imaginarios, ídolos, para bien o para mal. Es decir, Hay algo que le quería preguntar, creo que podría ser ¿cómo? Podría ser una anticipación, antesala de lo que vamos a conversar. Quiero decir que es antecesión. La antesala de lo que vamos a conversar, y es ¿en qué se imaginaba en ese momento usted trabajar? ¿Cuál era ese sueño de decir, uy, yo quisiera trabajar? Uy, tal? lo qué buena pregunta, cuando decidí estudiar ingeniería de sistemas, lo que decía en mi imaginario que era la oficina no sé qué tal, yo me la imaginaba en la NASA. O sea, digamos, porque uno escucha eso y dice, pues, top a nivel de tecnología, NASA, ¿sí? Y después eso no se dio, o sea, simplemente la vida te va llevando por otros caminos y ya, ¿sí? Pero ese era el imaginario, o sea, digamos, no lo mencioné al principio, pero el imaginario y las 4 letricas de NASA, esas estaban en mi cabeza en ese momento, ¿sí? Ahora, respondiendo a la otra pregunta es, ¿qué pasa? Lo que les decía, o sea, muchas personas, por ejemplo, se quejan porque otras personas los decepcionan o algo así, y al final yo creo que es parte de la naturaleza humana. De las 2 personas que voy a hablar, no me decepcionaron para nada, son personas que esto, pero tenían formas diferentes de ver la vida, ¿sí? Y esas 2 personas tenían también resultados diferentes. Y uno a veces cataloga unos resultados como buenos o como malos o como mejores que el otro, porque casi siempre establece relaciones de orden en los resultados. Dice, a este es mejor, a este le va mejor y a este no, pero no es necesariamente cierto, ¿sí? Yo tengo un amigo que utiliza mucho esa frase y creo que es parte de la explicación, y es que siempre el jardín del vecino es más verde, ¿sí? Entonces, es un poco eso. Entonces, yo provengo de un hogar de clase media. Mi papá era profesor de bachillerato, ¿sí? De biológicas y química, y toda la vida trabajó como empleado. Lo que él hacía era preparar sus clases, consentir estudiantes, contarles lo que él sabía, explicárselos, evaluarlos y servir como todo docente, como una escalera para que los demás puedan evolucionar. No tiene que entender la profesión, digamos, de docencia como eso. Es decir, uno puede pensar que si llega un chico que es más inteligente, entonces no sé qué, porque yo soy profesor, no, nada, es parte del proceso, tiene que pasar y tiene que llegar, y si llega más lejos, habré hecho mi trabajo, si no llega más lejos, no lo habré hecho, ¿sí? Entonces, es parte de eso. Mi papá tenía más o menos esa filosofía en su cabeza, yo creo que él tenía esa claridad allí. Ganaba bien, era muy ordenado, digamos, ganaba el sueldo de profesor, pero nosotros nunca teníamos
exceso para gastar en alguna cosa. ¿Sí? Mi papá, de hecho, era una persona muy juiciosa. Llegaba el sueldo y entonces hacía paqueticos. Esto es para el colegio, esto es para la alimentación, esto es para tal cosa, esto es para tal otra, para tal otra, para tal otra. Y los gastaba religiosamente. Siempre tenía para ahorrar. Le quedaba su ahorro. Entonces, incluso en los momentos más difíciles, que es cuando los cuatro entramos a la universidad y los cuatro estamos en la universidad privada, siempre se bandeaba. No sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Dos en los Andes y dos en el Rosario. ¿Sí? Uy, Un momento no. que estuvimos los cuatro al mismo tiempo. Y no sé cómo lo hacía, pues obviamente nosotros también ayudábamos. Mi hermana mayor era muy juiciosa y se ganó una beca, mis hermanas menores también son muy juiciosas. Yo tuve una media beca en algún momento con un apoyo, pero también después trabajé cortando pizzas en las pizzerías de Bogotá, en una pizzería de mi centro en Bogotá y cosas así, y con eso me ayudaba para las fotocopias, entonces eso le permitía a uno salir adelante. Esa es una forma de ver la vida. Sin embargo, también tenía unos tíos, un par de tíos muy queridos, muy buena gente. Y ellos dos habían tenido la oportunidad de estudiar. Mi abuelo había sido una persona con recursos, tenía una empresa de transporte, una flota de buses, que después quebró. Y entonces les pudo haber dado, digamos que tuvieron alguna oportunidad de educación, pero mi abuelo fallece, la empresa se quiebra, ellos intentan entrar a la universidad o entran a la universidad, pero en algún momento dicen no universidad. Y con parte de su herencia compran un camión y empiezan a distribuir cerveza en Boyacá, con Bavaria. Y vender cerveza en la planicie cundiboyacense, en la meseta cundiboyacense, pues es un muy buen negocio, allá se consume cerveza. Y ellos hicieron dinero, y entonces ellos tenían a veces uno veía que tenían algunas comunidades mayores, o sea, un mejor carro, una mejor casa, cosas de ese estilo, y eran empresarios. Entonces uno empieza a mirar ese tipo de cosas y a decir, bueno, si yo sigo por la vida de mi papá, bien, voy a tener esto, estaré bien, no tendré dificultades, un camino seguro, chévere, pero también por el otro lado uno dice, hay otra persona que te dice, también se puede crear empresa, también se puede crecer, también se puede ser buena persona haciendo ese tipo de cosas, entonces miremoslo. Y en el transcurso de la carrera, en algún momento, estaba yo con un compañero de último semestre y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues empleemos. Había empleo, sí, para nosotros, digamos, la marca de la universidad le garantizaba uno más o menos un empleo y eso podíamos encontrarlo. No era muy difícil, pero un día bajando por la 19, íbamos bajando por la 19 cuando, ¿por qué no creamos una empresa? Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos para crear una empresa? No, pues digamos que desarrollamos software. ¿Y qué tipo de software? No, software de propósito general. ¿Y qué hacemos? Pues hagamos una cosa, y tiene plata para un aviso en el tiempo y nos bajamos, entonces ya cambiamos de la 19, nos bajamos por la Jiménez, llegamos a la séptima, llegamos a las oficinas del tiempo y pagamos un aviso de se desarrolla software a la medida. Y ahí hice mi primera empresa y eso fue último semestre de universidad, o sea, año 85, segundo semestre, o primer semestre del año 85. Uy, qué resto de tiempo. Ahí hice mi primera empresa, no hicimos mucho, la verdad. ¿Cómo se llamaba? No, ni siquiera le colocamos nombre, o sea, él les decía ta, y tenía el teléfono, no fue eso así, no le colocamos nombre, medio regamos la bola en la universidad y colocamos el aviso, y un profesor que era el decano de psicología en ese momento nos dijo, ustedes quieren desarrollar un sistemita que nos controle los cultivos de arroz, él tenía un cuñado que tenía cultivos de arroz en el llano, hicimos un programa en Vibase 2 o alguna cosa así que hacía ese tipo de cosas, y fue el primer programa que hicimos, pero no hicimos más con él. Ya años después, cuando yo llego a Popayán, bueno, años después no, al año siguiente que yo vengo a Popayán porque me aparece una oferta del SENA aquí, entonces yo vengo aquí a Popayán y empiezo a encontrarme, además que llego con algo que yo cuento siempre en las clases, ¿no? Llego con dos problemas bastante grandes como bogotano. Uno es demasiado centralista, yo no soy hoy centralista. Esperamos. Digamos que uno como bogotano tiene esos problemas, ¿no? El primer imaginario que tiene, o por lo menos que tiene un bogotano de esa época, es pensar que en las regiones y en provincia no existe el mismo nivel de conocimiento y no se tiene el mismo nivel de desarrollo. Y hoy es mucho menos cierto con todo lo que hay en tecnología y ese tipo de cosas que uno puede tener. Entonces es muy diferente. Pero llega uno con ese problema.
Yo digamos que me he curado un poco el centralismo. Yo entiendo que debe haber un orden y que debe haber alguien central que tome decisiones, pero me parece que el sistema en Colombia, digamos, de manejo de la economía debería ser un poco más descentralizado. Y fundamentalmente por una cosa que me parece que es obvia, y es que las personas que están más cerca de los problemas tienen mayor probabilidad de resolverlos, y si tienen exactamente la misma máquina de inferencia, pues no tiene por qué haber diferencia entre si lo resuelve una persona del centro o lo resuelve una persona de la periferia. Es mucho mejor que lo resuelva la persona que está en la periferia, que está enfrentándose al problema, y no que llegue una orden desde el centro diciendo que se debe hacer tal cosa cuando no lo conoce en detalle, ¿sí? Eso lo cambia uno. Y el otro problema que tenía no está asociado con Bogotá, sino con la universidad. Y es que bueno, los de los Andes tenemos fama de que nos meten medio argentino por fuera, por dentro. Y entonces, pues que somos no sé qué, y que somos los que sabemos y quien lo trae. Y yo me encuentro aquí con una Universidad del Cauca llena de personas con unas habilidades y unas capacidades impresionantes, mucha gente enseñándole a uno. Mi primer gran profesor en tecnología aquí en Popayán no era ingeniero de sistemas, era abogado, o es abogado. Una gran persona, lo quiero muchísimo. Entonces, digamos, él me enseñó que era posible aprender tecnología desde otras ópticas, desde otras disciplinas, y hacerlo con un nivel de calidad y de eficiencia pues muy alto. Digamos, tenía intereses quizás un poco diferentes a los míos, pero finalmente también muchos concordantes, y ahí entendí yo que el conocimiento, digamos, es transversal a muchas latitudes y eso. Y entonces, estando en ese cuento, en algún momento me encuentro como con 4 personas, una persona que estaba en último semestre y estaba tomando clase conmigo, otra persona que era un economista de acá y otra persona que era un jefe de sistemas de otra entidad muy importante. Y fundamos otra empresa que se llamaba Pascal. Pascal me gustaba por el nombre del lenguaje, y me gustaba porque el acrónimo se leía muy bien: Programadores y Asesores en Sistemas del Cauca Limitada. Y tuvimos esa empresa 10 años. Y esa empresa, creo que el grave problema desde mi punto de vista, porque yo creo que la persona que es economista sabía bastante de eso, sabía de economía y sabía de administrar empresas y gerenciarlo. Nos faltó de pronto un poco más de empuje y de evolución, y de no estar cada uno con un pie en la... Es que el problema del emprendimiento un poco para las personas que ya tenemos responsabilidades es que para llevar el pan a la casa, digamos, de alguna manera, pues tienes que emplearte, porque en el otro lado estás en la cuerda floja, y entonces si algo no funciona, pues nosotros casi que trabajamos fines de semana desarrollando software, y entre semana en cada una de las empresas. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista mío, yo no tenía los conceptos económicos tan claros ni nada de eso. Entonces, para mí, la empresa se crea, se hace un negocio, se recibe el dinero y se gasta, ¿sí? Si las empresas quieren crecer, el dinero se recibe y se reinvierte. Sí, ese es como el principio. Sí, obviamente hay que sacar algo para sobrevivir, pero si quieres crecer una empresa, hay que reinvertirlo. Hoy me hago la pregunta de, ¿y si vale la pena hacer crecer una empresa, lo que sea? En algún momento yo decía, sí, bueno, hasta donde llegue, ¿sí? Y eso me permitió años después ir a hacer un pitch a Silicon Valley, y soñando con tener una empresa de talla mundial o cosas de ese estilo. Una especie de, bueno, un unicornio, ¿cómo se llama? Sí. Entonces, nosotros creamos esa empresa, y esa empresa, digamos, terminó siendo una empresa de pan coger. Sembramos, vendemos, nos comemos lo que vendemos, volvemos a sembrar. Más o menos eso, ¿sí? No es la empresa en la que se hace eso. Con el tiempo, pues uno va cambiando y va evolucionando. Y hoy no estoy muy seguro de si uno debe crecer mucho. A veces es mejor estar pequeño, pero bien, ¿sí? Otras veces, otros días amanece uno con, no, sí, volvamos a hacer, vamos a intentar otra cosa, y no saber hasta dónde llegamos. Lo que pasa es que jugar en grandes ligas significa mucho más. Hay intereses, hay cosas, tienes que entender mucho mejor esa mecánica, pero es posible. No sé si con eso respondo. Sí, sí, también es como, no sé, ¿vas a preguntar algo? ¿Se te ocurre algo? No, me encanta escuchar el programa. a mí o sea, me imagino es quiénes eran los clientes, o sea, quiénes eran las personas que estaban enteradas acá en Popayán, por ejemplo, o en el sur, desinteresadas en decir, yo quiero automatizar mi empresa, quiero empezar por ese mundo, porque pues parece un tema ajeno, ¿no? A día de hoy uno dice como Sí. que, no sé, en el imaginario general de la industria caucana, todavía los sistemas no se ven muy claros, entonces como que ya hace tanto tiempo, ¿quiénes eran? Voy a decir algo de premisa, sí. Y ahí aprovecho
¿Cuál fue la reacción cuando les dijo a las personas, oiga, esto cuesta tanto? Ese es otro tema. Entonces, déjame esa pregunta bien guardada ahí porque esto. Voy a empezar por una respuesta y es, punto número 1, creo en la tecnología blanda que tiene que ver con el marketing, con el mercadeo, con las comunicaciones, con la publicidad, con ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero la he aplicado muy pocas veces en la vida. Porque ha habido una cosa que me ha funcionado más, que es PR. PR dicen los gringos, relaciones públicas. ¿Sí? Y mostrarse, digamos, el voz a voz, ese tipo de cosas. Cuando era muy niño, a mí me iba muy bien en matemáticas. Y entonces, como lo ven a uno bueno en matemáticas, las mamás o los papás me contrataban y me pagaban algún dinero por darle clases a los hijos que no les iba tan bien. ¿Sí? Entonces yo iba el fin de semana y les daba clase. Pero eso son relaciones públicas. Cuando creamos la primera empresa, de alguna manera, lo que ya les conté era, nosotros conocíamos al decano, nos había visto allí, venga, trabajan conmigo. Cuando creamos Pascal, un poco, pues, las personas, la persona que le digo que trabajaba en Confacauca y la persona que era economista tenían amigos, y esos amigos tenían necesidades, y entonces vamos a hacer tal cosa, sí, háganlo. Entonces, los 2 primeros negocios que tuvimos con Pascal fueron, por un lado, una notaría, porque en algún momento uno de mis socios había ido a hablar con la notaría y se ha dado cuenta que no llevaban un registro de todo lo que son los registros de nacimiento, los registros civiles, los de matrimonio, no sé qué tal cosa, e hicimos un software para eso. Y la otra persona, el economista, su esposa le gustaba vender joyas y era cliente de una joyería que existía aquí en Popayán, en Puerta de Hierro, ya no existe, de un par de profesores de la universidad que traían joyas, no recuerdo qué parte del país, creo que Bucaramanga o algo así, y ellos tenían en el garaje de su casa una oficina, una tienda, digamos, de joyas, o sea, vendían, no sé, aretes, collares, no sé qué, todo ese tipo de cosas, tenían 4 puestos de trabajo. Y el mayor problema que ellos tenían era que no sabían la joya cuánto pesaba, la tenían que pesar para colocar el precio dependiendo del tipo de oro, no sé qué. Y al señor se le ocurrió, al dueño de esa empresa, yo no doy nombres de nadie, pues por no poner eso, pero bueno, de alguna ciudad, a él se le ocurrió comprar una balanza que tenía un puerto de comunicaciones con un computador. En esa época los computadores eran pues PCs de escritorio normales. Y entonces él quería que el sistema fuera automático para hacer facturación de su joyería. Entonces lo que él quería era que se pesara, con una tecla se leyera el peso, se colocaba el tipo de oro que era, él calculaba y facturaba. Y ese sistema lo hicimos. La parte de hardware la hizo fue un gran amigo, él ya falleció. Él hizo sobre todo la parte de hardware y el software lo hicimos conjuntamente porque también era muy buen programador. Y eso lo hicimos, yo no recuerdo, en Delphi, en las primeras versiones de Delphi con una base de datos Fox. ¿Sí? Y ya, eso lo pusimos a funcionar. Un sistema Pero para responder la pregunta es eso, o sea, no fue yo coloco el aviso, se desarrolla software, no sé qué tal cosa, es más si has construido una imagen, si te conoces, si tienes relaciones, llegas, ¿sí? Entonces, digamos que el mercadeo ha sido así. Después, digamos, yo después he creado otras empresas, creé Teseo para hacer gestión documental, que también surgió de una amiga que estaba estudiando todo el tema de gestión documental y se sabía que se requería un software para eso, así se desarrolló, entonces vino por ese lado. Con Somos fue el tema de desarrollos móviles y ya ahí sí hemos hecho más de mercadeo, de sacar volantes, de sacar brochures, de hacer publicidad, de sacar página web, de colocar cositas de estilo, pero no como debería hacerse, o sea, ahí tengo que confesar ese pecado, a lo mejor haciendo mucho más estrategia de marketing habríamos llegado más lejos. Espero que Alejandro Sarria debe estar escuchando, si escucha el podcast en algún momento, él es un experto en eso y sabe cómo funcionan esas cosas. Sí, con Somos los negocios fueron... Bueno, uno, por ejemplo, con Intel trabajamos también por PR. Un amigo me dice, mire, hay un arquitecto de Intel que necesita tal y tales cosas, él está trabajando en Estados Unidos, tienen dificultades porque están contratando con la India, pero le sale muy costoso porque tiene que viajar hasta allá y saben que aquí hay desarrollo, ¿será que ustedes pueden hacer? Hicimos 3 proyectos con Intel, así, facilito. Con el aeropuerto. ¿De qué eran los proyectos? Básicamente Intel trabaja con una figura
en la que hay arquitectos que están ideando soluciones. En ese momento Intel tenía, bueno, creo que todavía la tiene, una división para prototipos de salud. Creo que ya no estaba bajo acuerdo de confidencialidad, entonces básicamente él estaba diseñando unas tabletas y las tabletas tenían unos dispositivos, si no estoy mal, RFID, que permitían de alguna manera con esos dispositivos se podía tener, era como una especie de monedito de llavero que se esperaba tuvieran contacto con los pacientes. Entonces con eso se le podía aplicar, digamos, medicamentos al paciente, pero o sea, cuando el paciente llegaba con esa monedita allí frente a la cama y la cama tenía un sensor, entonces se sabía que era la cama correspondiente, hay que administrarle tales medicamentos, la historia dice que tal cosa, no sé qué, eran dispositivos para apoyar la labor, digamos, en los hospitales y eso. Y de eso hicimos como 3 proyectos diferentes alrededor de esa misma tableta. Íbamos bastante bien hasta que hubo un problema porque Estados Unidos vino la crisis como del 2008, ¿sí? Y en esa crisis del 2008 Intel decidió cortar, digamos, buena parte de lo que eran sus contratos de outsourcing y offshoring en el mundo. Entonces se enconchó y rompimos lazos, que después renovó uno de los socios, que se retiró en ese momento, digamos, de la sociedad que tenía con nosotros. Es un gran amigo y sigue siendo un gran amigo. Y entonces él era que ha hecho mejores migas con ese arquitecto y como 4 o 5 años después vino, con eso se fundó otra empresa de aquí de Popayán que se llama Tayo y ellos han venido desarrollando cosas para Intel en el tiempo y ahí están. No sé si actualmente sigan con ellos, pero hasta donde escuché pues más o menos están así. Yo quisiera, pues no sé, conocer un poco la experiencia de estos trabajos. 2 experiencias, ¿no? Una que mencionó hace rato y era, pues yo sé que usted tiene mucha experiencia también, pero era con qué idea llegó a Silicon Valley, cuál era esa idea y pues cuál era ese sentimiento de, como usted lo dijo, de ver que una idea podía llegar a grandes ligas, ¿no? Pues empecemos por ahí. Sí, es un tema bastante interesante y tiene origen en lo que acabo de contar. Es decir, cuando nosotros perdemos el contrato con Intel de alguna manera, es decir, dejamos de seguir trabajando con ellos, ocurrió una coyuntura. Uno de mis socios dice, yo quiero ir a hacer doctorado, consigue beca y se va a Brasil. Otro dice, yo quiero trabajar, se va a Bogotá y trabaja otro tiempo. Otro dice, me voy a casar, yo ya no quiero más de empresa, me voy. El otro dice, la empresa no es lo mío, voy a emplearme y se emplea. Y nos quedamos 3, como viendo a ver qué se puede hacer. Y de los 3, algunos le dan empleo también, está más o menos tangencialmente, pero 2 nos aparece que empiezan a aparecer cositas. Entonces nos aparece la necesidad de hacer un desarrollo de un sistema, a ver si me acuerdo de lo primero que aparece, algo en Cali que nos piden, ¿sí? Que era como hacer algo para unas impresoras, entonces empezamos a trabajar en eso, pero después nos llega una coincidencia que es interesante y que no es Pierre, y es que en algún momento una persona ¿cómo se llama esto? Opain. Opain es una empresa que es la que maneja y controla todo lo que es el aeropuerto del Dorado. Entonces, el director de Opain en ese momento había estado visitando los aeropuertos de Europa para ver qué cosas traía para el aeropuerto del Dorado y para los aeropuertos de Colombia. Y él había visto unos sistemas automáticos que utilizaban tecnologías de comunicaciones, estilo RFID, que básicamente tenían el sistema de administración de los aeropuertos porque eran capaces Bluetooth, tenían la capacidad de contar las personas que pasaban por el aeropuerto y con eso administrar, porque sabían la densidad de personas que se estaban moviendo en el aeropuerto y poder administrar ese tipo de cosas. Y entonces puso a investigar a una persona aquí en Colombia, quien en Colombia de pronto podía hacer ese tipo de cosas. Y por pura casualidad se encontró con un paper en el que uno de los autores era mi socio. Entonces llamó a mi socio y le dijo, oiga, ¿ustedes son capaces de hacer tal cosa? Ustedes lo hacen con la universidad, porque la referencia es la universidad. Entonces dijo, pues sí, eso fue un paper, tal cosa, tal, tal. Dice el señor, pero pues nosotros necesitamos algo como más, no con la universidad, sino, no, pero es que nosotros también tenemos una empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Tal cosa. Y ustedes nos podrían pasar un prototipo de eso. ¿Para cuándo lo tienen? Nos dieron creo que 1 mes o 2 meses. Y a los 2 meses nos citaron. ¿Eso era pago?
¿El Claro, prototipo? no, el prototipo no nos lo pagaron, o que yo recuerde, no. En todo caso, nosotros hicimos el prototipo porque ahí era como una especie de concurso, no licitación, exactamente concurso. Sé que exploraron varias empresas y esa vez fuimos allá, les mostramos el prototipo, o sea, básicamente lo que nosotros hicimos fue en la zona de migración instalamos una antena, en una de las puertas de salida de uno de los muelles otra antena, y cada persona que pasaba con Bluetooth prendido era capturada, cogíamos la información, no toda la información, la que era privada no la cogíamos, solo cogíamos la información del dispositivo y sobre todo el tiempo en el que pasaba por ahí. Y contábamos los tiempos que se demoraba esa persona dentro de las salas, dentro del muelle internacional, hasta que se subía al avión. Y con eso pues se construían estadísticas que permitían tomar decisiones de cómo rotamos las salas, cómo las ocupamos, las desocupamos, no sé qué, ese tipo de cosas que son parte de la administración del aeropuerto. Entonces lo hicimos, cuando llegamos allá, sabíamos que había otras empresas, sabíamos que había unos países que estaban trabajando en eso también, que eran más fuertes, o muy fuertes, o tenían más fama que nosotros y cosas así, pero nos presentamos. Y les gustó la solución que nosotros teníamos, y recuerdo esa vez que nos dicen, pero ustedes no podrían construir este reporte. Y entonces nosotros, sí, yo creo que nosotros lo podemos construir. ¿Y cuánto se demoran? Yo volteé a mirar a mi socio, y mi socio dice, yo creo que para el final de, no sé, era como principio de semana, para el final de la semana, para el sábado lo tenemos. Y ellos, bueno. Entonces yo más o menos tenía la arquitectura del sistema en la cabeza. Salimos, nos pusimos a tomar un café ahí en algunas cafeterías del aeropuerto, y no sé si cogí una servilleta o un papel, algo que encontré a mano, y le digo, Javier, ¿usted colocó este script en esta parte del sistema? Sí. Muéstrame su script, usted puede escribir este. Sí. Y yo me puse a mirar el script y le dije, cambiémoslo por este. Y mire si eso genera el reporte que está generando. Y un milagro funcionó. Pues bueno, digamos, él es electrónico, eso yo tenía y he tenido alguna experiencia en temas de bases de datos y SQL, he escrito más de un SQL, bastantes más. Y lo escribí bien y funcionó. Y entonces nos devolvimos y les dijimos, ¿sabe qué? Ya les tenemos el reporte. Entonces nos dijeron, listo, si ustedes son capaces de prometer algo en 5 días y lo entregan en 3 horas, porque no nos demoramos más de 3 horas, el contrato es de ustedes. Estuvimos trabajando para Paín unos 4 o 5 años con ese sistema. Ya después lo cambiaron por sistemas mucho más avanzados que tiene Hewlett Packard en su división de Aruba. ¿Y ahora eso cómo terminó? ¿O eso No, ya cerró y con... terminó allí, el tema de Opain terminó. Posiblemente, dicen que de Opain los que son proveedores y son buenos nunca salen. Yo creo que aquí tuvimos un reemplazo tecnológico porque en realidad nosotros prestábamos el servicio y lo prestábamos cumplidamente y lo hacíamos bien. Fue el cambio de tecnología. ¿Esa misma idea fue la que lo llevó a Silicon Valley? ¿O cuál fue la idea que terminó allá? No, entonces lo que pasa es que el cuento es bastante largo y entonces los puntos tengo que unirlos. Entonces, ¿cómo unirlos? Con el paso del tiempo nos aparecen otras cosas. Por ejemplo, nos aparecen sistemas de reconocimiento facial que hacemos para Cali, para encontrar que las personas deben pasar, por ejemplo, un marcador de tarjeta. Entonces nos encontramos a alguien que importaba equipos Hammond, y entonces empezamos a programar y a controlarlos para poder, pues que una persona se acercara y dijera, si este es, entonces déjelo pasar, ¿sí? La primera aplicación que hicimos fue en un casino de una empresa que hay en Cali, con otra empresa que fue aliada nuestra. Él era el dueño del negocio, nosotros lo desarrollábamos. Y básicamente lo que estaba ocurriendo allá era que los casinos en una empresa de cartón son los sitios donde la gente va a desayunar, almorzar y comer, pero había problemas con que la gente llegaba al desayuno a uno de los casinos y después iba al otro y desayunaba al otro y no sé si al otro y algo siguiente. Necesitaban controlar eso y ellos tenían un sistema de huellas, pero el sistema de huellas tenía dificultades porque comían, salían de máquinas, no sé qué, se ensuciaban, no era muy, entonces dijeron algo de imágenes, hicimos ese sistema. Y estando en ese cuento regresa nuestro ex socio de Brasil de hacer su doctorado, y el doctorado era en ciencias de la computación. Él es electrónico, pero es el doctorado en ciencias de la computación. Y llega con muchas ideas interesantes y sobre todo llega con algo que es bien importante, que es una especie de modelo mental diferente al que existe en nuestra universidad. En nuestra universidad, digamos, no está mal, está muy bien. La investigación tiene una prioridad altísima y todo lo que sea construir investigaciones, escribir papers, producir conocimiento tiene altísimo valor. Pero no existe como la visión de creemos empresa y hagamos tal cosa. Pero en lo que yo entiendo, por lo que me cuenta mi socio,
él está en Brasil y empieza a darse cuenta que todos sus directores de trabajo de grado trabajan en la universidad, pero además son miembros de junta directiva o propietarios de empresas, y dice, pues hay que crear empresa. Entonces empezamos a botar corriente sobre qué cosas se pueden hacer. Había la posibilidad de trabajar con una empresa haciendo un sistema de información, y nos ponemos a mirar otras cosas y la tecnología y lo que habíamos hecho con Intel y eso. Entonces de pronto decimos, tecnologías, Big Data, IoT, analítica de datos, todo eso. Estoy hablando de 2014 creo, más o menos, 2014. Entonces concebimos todo un sistema con el propósito de, además noticias. En alguno de esos programas de Caracol habían mostrado un caso en el cual se han intercambiado 2 bebés. Supimos de un caso de hace algunos años en el hospital de aquí, en el que se han robado un bebé, y otras cosas de eso. Entonces nosotros diseñamos todo un sistema para hacer 3 cosas: uno, evitar intercambios de bebés; otro, que digamos, abducción o pérdida de bebés; y lo otro, suministro erróneo de medicamentos, que esa idea venía un poco de las cosas que hemos visto con Intel que se podían hacer con nuevas tecnologías. Empezamos a armar todo un pitch acerca de eso, fundamentalmente porque a comienzos del 2015 el Cluster Creative decidió que quería que las empresas que estaban acá tuvieran un proceso de aceleración y pudieran llegar a grandes ligas. Alguien de aquí hace contactos con gente de Silicon Valley y traen una firma de Silicon Valley y a 2 ejecutivos de Silicon Valley para que vengan a mirar qué es lo que se hace acá. Y entonces tenemos con eso el pitch. Es una especie de reality muy local. Se presentaron también empresas de Bogotá y creo que de Cali. Son unas 25, 30 empresas, no sé el número exacto. Y empieza a pasar como el reality, ¿sí? Entonces, el día que nos nosotros nos presentamos con esa idea y con la idea de los aeropuertos, porque dijimos, como ya hemos hecho cosas en el aeropuerto, también hagamos sistemas de transporte, digamos, que sean inteligentes de los aeropuertos. Entonces presentamos esas 2 ideas, y en el pitch, quien hizo el pitch originalmente, había que hacerlo en inglés, fue Oscar, bueno, mi socio, y entonces él lo hace, cuenta cómo se hizo lo del aeropuerto, cuenta lo que está allá, nos pregunta ¿y cuánto cobraron? Y yo les digo, incluso cobramos menos, pero yo les digo más o menos $20,000. Y la señora asesora de Silicon Valley me voltea a mirar cuando me pregunta eso y me dice, nunca más. Y yo pues, la vibraba, y yo dije, mejor dicho, practico aquí todo. Ella se llama Radica Evans. Y entonces, nunca más. Y yo, ¿nunca más qué? Nunca más vuelvan a cobrar eso. Todo ese sistema que han hecho, y van a cobrar solo $20,000, cuando eso es una tal cosa, ¿no? O sea, entonces pasamos la primera ronda, hicieron otros pitches, evaluaron las empresas, siguieron así, y al final pasaron una ronda, entonces escogieron otras empresas, pasó otra ronda y nos quedamos 6 empresas, no recuerdo si 6 u 8, creo que 6, ¿sí? Y a esas 6 empresas nos ganamos una cosa que fue maravillosa, que fue una capacitación, parte acá y parte remota, con la gente de Silicon Valley, para tratar de construir unos pitches que iban a terminar al final en, eso se llama un Demo Day en Estados Unidos. Exactamente eso lo hicimos en una empresa que se llama, es una oficina de abogados, ya lo llevan a esta parte, se me olvidó el nombre de la oficina de abogados, que estaba allá, Cooley's. Y bueno, entonces el proceso es un proceso en el que nos enseñan muchas cosas, mercadeo, concepción de producto, concepción de, bueno, es una cosa bastante rica, muy chévere. Yo la verdad me gocé todo el proceso, era un poco estresante porque yo tenía trabajo y tenía que estar también en esas sesiones, pero al final hay que hacer un demo day aquí en Popayán, se hace en uno de los hoteles de aquí de Popayán. De las 6 tenían que seleccionar 3, y yo hago mi pizza aquí en Popayán en español y en inglés. Me toca hacerlo a mí, no recuerdo por qué Oscar no quiso hacerlo, porque pues lo podía hacer. Bueno, los socios creo que todo lo podían hacer, pero bueno, yo era el gerente o algo así, entonces me toca hacerlo, lo hacemos y aquí quedamos segundos, detrás de una empresa que también trabaja en el sector agro con tecnología muy buena. Y listo, nos vamos para Silicon Valley.
Y nos fuimos para Silicon Valley y yo creo que hubo, digamos, un error estratégico y es que cuando presentamos eso, no sé por qué nuestros asesores en algún momento no nos hicieron cambiar el orden porque estaba bien lo que nosotros estábamos proponiendo. Pero nosotros teníamos como primer elemento como la pérdida de bebés o el intercambio de bebés, pero en Estados Unidos no es muy frecuente que se pierdan los bebés o que los intercambien. En cambio, bueno, en las estadísticas sí estaba, pero creo que hemos debido colocar como primero el suministro erróneo de medicamentos, ¿sí? Porque eso sí pasa, digamos, uno de las causas de muerte en Estados Unidos que está en el top 5 son los eventos adversos, es decir, que un médico o alguien de la prestación de servicios se equivoca y entonces le causa la muerte al paciente, pues no voluntariamente, pero pasa eso, o por lo menos la acelera. Entonces pasó eso. Entonces, creo que estratégicamente no hizo mucho clic. Nos habían dicho, nosotros en el entrenamiento nos habían dicho, bueno, ¿y cuánto van a pedir? Uno no sabe mucho de economía y dijimos $500,000. Y esta señora nos dice, espérese un momentico, la empresa de ustedes vale, o sea, para empezar, no deben pedir menos de $1,500,000. Entonces fuimos a pedir $1,500,000, esa es la cifra y la tengo en la cabeza. Y mi inglés no ha sido muy bueno, no ha sido muy fluido. ¿Cuál es la proyección con ese $1,500,000? No, sí, esa cosa, yo debo tener hay una diferencia entre los planes de negocio y los modelos de negocio que se conciben en Colombia y los modelos de negocio que se conciben, digamos, desde el pensamiento más nórdico. Como los gringos piensan en grande, no importa que en los primeros años se pierda, después eso crece. Entonces, en una proyección de 5 años, nosotros pedíamos $1,500,000, pero podíamos estar hablando de 4.000 millones al cabo de 5 o 6 años, una cosa así. Yo debo tener las cifras en algún documento, pero era algo así. La idea era que el tema fuera creciendo exponencialmente. Entonces, no importa que si pierdes en los 2 o 3 primeros años, no importa. Después creces exponencialmente. Y ese es un negocio para inversión en Silicon Valley. Aquí en Colombia tú esperas un crecimiento más lineal. Aquí alguien en Los Ángeles inversionistas te colocan un dinero, pero esperan tener réditos y ya utilidades 1, 2, 3 meses después. Bueno, de pronto en tecnología 6 meses, un año, cosas de ese estilo. Y entonces pues nosotros lo que hicimos fue eso, ¿no? Presentar un plan de negocio al estilo de ellos. De hecho, nos tocaba cambiar porque también en algún momento participamos con inversionistas de aquí de Bavaria. Tenía un fondo de inversión en emprendimiento y entonces también fuimos acá, le hicimos un pitch. También hicimos otro proceso de clasificación, más o menos dentro de la misma idea de hacer crecer las empresas aquí en Popayán. Y bueno, fuimos. Sí, con el inglés cometí un error, no escuché bien una pregunta de una de las personas que estaba interesada en esto, entonces me preguntó algo y yo le di muchas vueltas. Los gringos no son personas de que les den vueltas porque piensan creo yo, no lo entiendo así, que les están mintiendo. No, lo único que les viene a decir es porque mi estrategia lo soporta y está acá, y ya. Y con eso, pues de alguna manera, por lo menos habría abierto puertas para empezar a negociar. Yo de todas maneras actualmente todavía tengo contactos con ellos, pero fue una experiencia, digamos, que no se concretó, pero que a mí me parece maravillosa porque para mí fue una experiencia de vida, para la empresa creo que fue una experiencia de vida, y creo que de eso se derivaron muchos aprendizajes y cosas interesantes, y sé que si lo vuelvo a intentar, no sé si lo intente en carne propia o con alguno de los pupilos que he tenido que quiera hacerlo, no sé. Pero si no lo vuelvo a intentar, contar el cuento vale la pena. Claro. ¿Sí? Sí. Es decir, porque seguramente ya son experiencias que otros pueden capitalizar para hacer las cosas de mejor manera adelante. Y por eso muchas veces en la clase lo cuento. Sí, vale la pena. No conozco mucha gente que haya tenido esa oportunidad con Silicon Valley. Sí, aquí en Popayán esa vez fuimos 3 oficialmente. Y las otras 3 empresas de alguna manera nosotros queríamos también que fueran, entonces tuvieron algún representante y estuvimos bien. Después de todo el estrés de eso, estuvimos unos 2 o 3 días en los que estuvimos conociendo, digamos, como la zona y paseando y todo eso, y hasta terminamos en Las Vegas. Que esa es la parte también chévere, ¿no? Digamos que esto de tecnología, pues sí, digamos, la gente te ve y de alguna manera es cierto, ¿no? Mucho más juicioso, mucho más geek, nerdo, algo así. Pero también hay momentos en los que uno puede, la verdad, fuimos allá a conocer y bien, o sea, nada del otro mundo, simplemente conocer y volver y ya.
¿Cuál fue su incidencia en, digamos, en el desarrollo de la computación en el Cauca y de esta iniciativa que fue Parquesoft y Cluster Creative? ¿Cómo fue ese proceso de la creación de esa entidad acá? Sí, yo fui el primer director de lo que se llamó Parquesoft. Realmente se llamaba Corporación Incubadora de Empresas de Software de Popayán, Parquesoft Popayán. Yo no sé si uno pueda, y creo que no es falsa modestia, ahogarse, digamos, el desarrollo de la computación, ser un actor importante en el desarrollo de la computación acá, no. Yo creo que hay muchos que han aportado mucho más y eso. Creo que simplemente estaba en el lugar adecuado y he logrado crear por lo menos una imagen de seriedad y que le da a uno una credibilidad que le permiten a uno que le deleguen cosas. Y a veces uno acierta y otras veces no acierta. Pero en el caso de Parquesoft, ¿qué ocurrió? Yo estaba trabajando para la Universidad del Cauca, fundamentalmente montando lo que actualmente todavía, bueno, ya está en un proceso de cambio, pero se demoraron unos 20 años en cambiar la plataforma. Fui parte de las personas que ayudaron a contratar, a concebir, a instalar y a poner en producción el sistema de información del pago de nómina, el financiero y todo esto. En esa época estamos hablando de 2000, año 2000 exactamente, justo pasando, nos tocó atender el problema del Y2K, de ajustar, digamos, las fechas de todos los sistemas para que recibieran años de 4 dígitos y no solo 2 años, porque hasta ahí se acaban. Todo el mundo generó incluso historias apocalípticas acerca del cambio de milenio y sí nos tocó luchar en eso. Pero estando en eso, un día, no recuerdo si en una ceremonia de grado o en una ceremonia importante de las que hacen el Paraninfo, yo me encontré en esa ceremonia, en el patio, cuando ya empiezan a repartir el cóctel, me encontré con el alcalde de Popayán de esa época, que era Diego Duque. Y a Diego lo había conocido años atrás cuando había llegado en el año 86, porque Diego había llegado a dirigir el Centro de Informática de la Presidencia que estaba en la Contraloría, y a mí el SENA me había contratado con recursos para dirigir el mismo centro, pero dentro del SENA. Entonces habíamos coincidido en varias cosas, y con el paso del tiempo nos reconocíamos por lo que habíamos hecho. Y entonces él venía con la idea de crear una incubadora de empresas en Popayán, que me parece que es una de las grandes ideas que se ha tenido, digamos, en la gestión pública. Él también creó el parque informático, que es diferente. Algunas personas confunden parque informático con Parquesoft, pero tenían digamos, puntos en común, pero definitivamente objetivos diferentes. Y él había estado hablando con una persona y había pasado el proyecto a través de una fundación, que es la Fundación del Río Las Piedras, que no había tenido éxito, y además a la persona que había traído era de Manizales, pero tenía también ya bastante prestigio, y entonces creo que Conciencia se la llevó y este tipo de cosas. Y en el patio de pronto me dice: oiga, Ricardo, ¿y a usted le gustaría dirigir una empresa, una incubadora de empresas de software? Y yo, sí, es lo que me gustaría. Y entonces empezamos a hablar, conocimos Parquesoft Cali y empezamos a hacer eso, y empezamos a crear el cuento. Fue duro, aquí en Popayán es duro. Tocó hacer como una especie de paseo por todas las entidades, a las universidades, para convencerlas que se volvieran socias, cosas así de ese estilo. El día de la reunión con todos los socios fue: bueno, vamos a crear esta corporación. Y entonces la pregunta: ¿cuánto ponen? 16 entidades, ninguna tenía cómo poner plata. Nada, cero. No, pero eso hay que hacerlo, sí, hagámoslo. Entonces el alcalde dice: yo paso un proyecto, hacemos un proyecto. El prefecto dice: yo ayudo a formularlo. Estaba arrancando, recién construido el edificio donde estaba hoy Unicopa Cauca. La rectora de esa época dice: yo apoyo eso, porque no se vienen para acá. Y nos sirve como soporte, porque hasta ahora está arrancando lo que hoy es Unicopa Cauca, en ese momento el tecnológico de Cauca. Con Facauca y el director, que es el mismo director actual, y eso también, todo el apoyo. Y las universidades, nosotros le damos la bendición, y nuestro aporte son estudiantes. O sea, todos los estudiantes que quieran ir a hacer empresa por allá, no sé qué, estarían allá, no sé qué, y arrancamos. Y dentro de todo ese proceso de inicio, por ejemplo, una de las cosas difíciles fue conseguir la póliza para el proyecto, el proyecto se pasó, se aprobó, pero había que firmar el proyecto. Uno de los primeros problemas es: y entonces saquen una póliza. ¿Cuánto vale la póliza? Tanto. ¿Quién tiene plata para la póliza? No hay plata. No, Cámara de Comercio que dijo: yo la presto, la tienen que devolver, bueno, así. Pero el problema era quién da la póliza. Y yo hice también otro recorrido por todas las aseguradoras de acá,
En una de las aseguradoras yo llegué y conté un cuento como el que estoy contando, pero pues a futuro. ¿Qué queremos hacer? Queremos crear, en el proyecto hemos dicho que queremos crear 20 empresas en un año de desarrollo de software, queremos tener algunas ventas, alguna cosa así, no recuerdo exactamente los indicadores, pero más o menos les cuento el cuento. El señor me deja hablar, soltar todo el cuento, y al final me dice, oiga, qué chévere que haya gente en Popayán que piense así, que no sé qué, pero no le puedo dar la póliza porque las pólizas, mire, empezando porque dice Corporación Ecuador, empresas de software, la palabra software está, en software hay mucho, como llaman las aseguradoras. Las aseguradoras tienen una palabra específica cuando se configura un riesgo, cuando se materializa un riesgo, ahorita se me fue la palabra de la boca, siniestro, la palabra es siniestro. Entonces, hay mucho siniestro, entonces el valor de las pólizas primero es más caro, eso es cierto, todavía sigue siendo así, y hay algunas pólizas que en software no se dan, porque hacen resulta que no da la calidad, demandan alguna cosa de ese estilo, entonces el sector software está. Y además, pues, o sea, problema gravísimo para poder conseguir la póliza. Yo no sé cómo, dando vueltas, me encontré una vez en una esquina a un señor que sabía yo que trabajaba en una aseguradora, me dijo, ¿y quiénes son sus socios? Yo le dije, estas 16, cuando le mostré las 16, dijo, ¿y usted tiene una carta de constitución de esto? Pues claro, pues la carta es esta y tal, pásenmela. Y él hizo todo y nos dio la póliza y pudimos arrancar. Y el segundo gran problema que tuvimos al comienzo fue recibir el dinero. Era gobierno de Álvaro Uribe. El proyecto estaba con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la plata, y nosotros dijimos un poco apresuradamente, salgamos el primer día hábil de febrero del año 2001 o 2002, ahorita ya no estoy tan seguro, 2002 creo. Y ese día nos conseguimos escritorios prestados de la alcaldía, conseguimos no sé qué, y fuimos y tomamos posesión del cuarto piso allá en el ITC, hoy Unicopa Cauca, pero nada, no teníamos escritorios para los emprendedores, no teníamos absolutamente nada, solo un sitio donde poder atender y empezar a ver allá. El sueldo se suponía que del director y del equipo venía del proyecto, pero el proyecto no desembolsaban, entonces a trabajar a Don Olen, a gastarse los ahorros en algún sentido, a mirar eso mientras que llegan los recursos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y creo que pasó marzo y no sé si abril, y la plata no llegaba. Entonces Parques of Cali dice, no, pero espérese un momentico, vamos a mirar cómo hacemos. Yo miro, les presto, miremos a ver cómo vamos cotizando todo esto mientras que sale el dinero. Pero claro, uno dice, son proyectos de Estado, hay que manejar los recursos con muchísimo cuidado. Y entonces ya la bendición fue los consejos comunitarios de Álvaro Uribe. Decidió que iba a hacer un consejo acá. Y esa semana me la jugué y llamé al ministerio, a las personas que tenía como interlocutores, y les digo, oiga, vean, el presidente viene el sábado, yo estoy invitado. Sí me invitaron y sí estuve allí, pero realmente los invitados eran los de PPI y los de Cámara de Comercio. Pues yo al presidente en ese comité, si no lo digo yo, lo va a decir alguien, pero les vamos a decir que ustedes nos aprobaron un proyecto y que no lo han desembolsado. Y Uribe era, bueno, siempre así, ¿no? Entonces, yo no sé, pero eso fue de santo remedio. El sábado el cheque estaba. Y con eso arrancamos. Ya empezamos a ejecutar todo. Y contrario a lo que todo el mundo pensaba, a final de año teníamos, si no estoy mal, 104 emprendedores en casi una veintena de empresas o una veintena de empresas. Yo voy a tener la lista por ahí de eso. Es decir, habíamos hecho lo que las aseguradoras no creían que podía hacerse. Muy desde la ilusión, muy desde las uñas, muy desde cometiendo errores, porque muchos chicos creen que con tener una idea eso ya se va a vender en el mercado. Orlando Rincón nos había dicho que los miráramos a los ojos y que si les brillaban los ojos esos eran buenos. Estoy haciendo un poco, digamos, haciendo un poco de risa de eso. Realmente Orlando creía mucho, él sí nos dijo eso, no mírenlos a los ojos, pero obviamente detrás de eso teníamos un comité de emprendimiento lo suficientemente serio, con la suficiente experiencia como para saber, estos chicos pueden entrar, estos chicos tienen posibilidades, estos chicos no, y así. Y de hecho, algunos de los que entraron en esa primera camada todavía siguen siendo emprendedores, todavía siguen estando en la industria, son personas incluso muy reconocidas y han seguido en el tiempo. Y ese fue como el origen de Parquesoft. Tuvimos 2 o 3 años en los que se siguió creciendo, ensayando, tal.
vino el problema de Cali y otros problemas y cayó en menos, y entonces alrededor del 2007 yo renuncié. Hubo personas que me reemplazaron, que quisieron seguir adelante, sacarlo allí. Hay un lapsus, yo tengo un problema de salud, me enfermo, me voy a quirófano. Iba a hacer una reunión porque había una manera de revivirlo, que a la que me habían invitado unas personas. Ya me desentiendo un poco, pero entonces alguien toma el mismo NID, digo así, un grupo de emprendedores, y entonces se desligan un poco de Parquesoft y crean Cluster Creative en la junta directiva, y entonces esa es la historia que viene de 2007 hacia acá, y en la que parte de esa historia también está lo que me permitió ir a Silicon Valley. No sé si ahí ya redondeé, porque pues, Sí, el tema puede tener más matices, pero esa es más o menos la historia desde como yo la veo y desde como la recuerdo, ¿no? Sí, sí, pues eso tiene cosas buenas y malas, es decir, cosas muy chéveres, el inaugurar eso, el pensar en que se estaba construyendo una alternativa de industria para la región, con muchas posibilidades, porque es industria de conocimiento. Todo eso me parece que es bueno y es chévere, y tiene momentos un poco malos, porque hay momentos en los que si las cosas no se dan pierdes credibilidad, te dicen, bueno, no es, y en ocasiones también te nublas porque dices, bueno, ¿y cómo salgo de esto? No lo ves, entonces tienes que dar el paso al costado y lo das. Eso. Después, digamos, en lo personal, pues tengo que reconstruirme a través de la academia. Nunca dejé las empresas de lado y he seguido haciendo cosas. Y digamos que no tengo la empresa que imaginamos en Silicon Valley de los 4.000 millones de dólares y más creciendo, pero tengo empresas que resuelven problemas locales o nacionales, e incluso internacionales, porque tenemos negocios en Puerto Rico y sobreviven y bien. Por ejemplo, la pandemia para mucha gente fue un problema delicado económicamente. Para nosotros fue la solución. Teníamos contratos con Estados Unidos y trabajábamos remotamente sin problema, y los cheques para pagar la nómina llegan. Entonces, las utilidades no son muchas, pero la satisfacción de tener gente trabajando para uno y generando resultados y generando soluciones, pues compensa mucho de eso, y lo otro vendrá, y si no viene, pues tampoco es tan grave. O sea, se tiene sostenibilidad y se logra vivir bien, y se logra marcar el camino para algunas personas. Con esa perspectiva de enseñar, pero de estar igual en la universidad, ¿no? Que es... Un pie en la universidad y un pie en la empresa. Y obviamente en la universidad yo tengo unas responsabilidades bastante altas. Yo no puedo dejar de dar una clase, no, por principio, o sea, si la tengo que aplazar, tiene que ser por fuerza mayor. No dejo de dar una clase, estoy pendiente ya, no dejo de prepararla. Entonces, básicamente lo que he hecho es un sistema de delegación al interior de la empresa para que las personas asuman la responsabilidad de desarrollo, la responsabilidad de responder a los clientes en algún sentido. Y pues yo sí le hago seguimiento diario, porque saco un tiempo bien temprano en la mañana, un tiempo en la tarde, o a veces a mediodía, para atender aquellos problemas que ya no son del resorte del resto de la empresa, sino que ya son más del resorte un poco estratégico, o pues que hay que darle la cara a alguien que está allá. Y en las vacaciones, pues obviamente me dedico muy a poner en orden todo y eso, y de mantener un sistema de comunicaciones bueno, en el que si alguna alerta salta, pues entonces ahí sí, pues hago alguna cosa para poder atender las dos cosas. Ok, como, digamos ya, no sé, para ir aterrizando ya los temas que hemos conversado, a mí pues ya se me ocurre es, en esta faceta ya de persona con experiencia, o que ha tenido la experiencia, pues, usted tiene una perspectiva muy interesante de la creatividad, ¿no? Yo a veces un rato lo mencionaba acerca de no dejar de ser niño, ¿no? Sí. Y también cambiar esta perspectiva de que un negocio tiene que crecer a las posibilidades que merece para estar bien, ¿no? O sea, como que no se trata de crecer sin un sentido, sino de ver hasta dónde están esos límites. Yo pensaba ahorita era qué rol ha jugado la creatividad en estas ya empresas suyas actuales, en esta idea de buscar el equilibrio entre una empresa que soluciona un problema, pero también innovar, como que ya como en el rol de empresario, más que en el rol de ingeniero. ¿Sí? Yo creo que la creatividad y la innovación, lo que son, no existe innovación sin creatividad, y todo lo que uno hace en tecnología en mayor o menor grado es innovación, ¿sí? A veces disruptivo,
A veces te pones a pensar en alguna cosa rara y obtienes una patente o alguna cosa de ese estilo. A veces simplemente incremental y lo único que haces es que le mejoras la vida a una persona que antes no había visto cómo mejorarla, solo con tecnología. Entonces, cada vez que estás escribiendo un algoritmo, cada vez que dices uno, lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de otra, y de repente aparece una idea y dices, o mejor de esta otra. Digamos que la creatividad y el tema de ideación a nivel de algoritmo y eso no es ni tan tangible, ¿sí? Digamos, no es tan tangible como también otras cosas que pueden ser, como un cuadro, una pintura, un video, ese tipo de cosas que tienen ya una composición musical, que tienen una connotación claramente artística. Digamos, en algún momento creo que dentro del software aparece ahí me van a regañar las personas porque hoy existen métodos, mecanismos muy formales para producir software de calidad sin que tengamos que sacarse la idea del sombrero de algún lado así, no. Obviamente existen buenas prácticas, existe ingeniería de software, existe una manera de hacer software bien hecho que sigue rigurosamente algo, pero por ejemplo en front siempre aparecerá la creatividad, porque así exista una plantilla, existan los botones con tal forma, con no sé qué, siempre habrá la forma de cambiemos cómo se comporta este botón por esto, y siempre habrá no sé qué, siempre habrá alguien que está usando la creatividad para modificar un poquitico la otra parte que es mucho más ortodoxa. Y en algoritmos siempre habrá alguien que se pregunte, ¿y yo puedo mejorar este algoritmo, cambiarlo, o hacer tal cosa, o utilizar esto, o sea, utilizar mezclas y eso? Puede que no sea, como le digo, ideación o creatividad muy disruptiva, pero también es creatividad, y creo que se requiere una mente creativa detrás de un buen desarrollador. Sí, Yo creo, puede que esté mucha gente en contra de eso. Sí, es discutible. Yo también soy muy partidario desde la universidad en considerar que el tema de la programación, front, backend, algorítmica, es un arte. Es un arte más allá de por lo que se haga, es las capacidades que se requieren para poder hacerlo y hacerlo bien. Programar, quizás alguien normalmente lo hace, pero programar así con esa pasión o amor o hacer algo y que funcione y que mejore, lo puedo considerar arte. Yo personalmente, ¿no? También se entra a discusión, ¿no? ¿Cómo le va a considerar arte Sí. a compilar un código que está ahí? No sé, yo lo considero un tema Seguramente muy eso no artístico. tiene arte, seguramente escribir un algoritmo con los pasos que ya están establecidos porque ya están escritos no tiene arte. Pero cuando tienes que resolver un problema de un cliente y coges ese algoritmo y lo tratas de aplicar a rajatabla, digamos, tiene que calzar porque tiene que calzar, y resulta que no, resulta que el usuario te dice, sí, así sí, pero de pronto mejor esto, no lo podrían cambiar. Entonces, claro, hay técnicas para volver a hacer refinamientos, requisitos, lo que sea, pero hay un momento en el que definitivamente le das el toque especial que cambia el producto, que hace eso. Y creo que si no existiese creatividad, pues tampoco podría existir la diferenciación entre un producto software y otro, porque todos podrían construir exactamente pues, cosas demasiado equivalentes. Entonces creo que si bien es cierto, el conocer cada vez más la disciplina, el conocer cada vez más las buenas prácticas, y eso hacen que uno trabaje un poco más dentro de unos límites que garanticen calidad, desconocer el rol que tiene la creatividad en la producción de tecnología me parece que es un error. Me parece que Sí. desde mi punto de vista. Incluso ¿sí? ahí entra algo como para que se analice ahorita después, para los que lo ven, lo escuchan, pero incluso hay una carrera que se llama Ingeniería Multimedia. Y o es el arte, la tecnología la usamos como un arte, o con parte de tecnología construimos arte. Ahí se pueden plantear preguntas, o al derecho o al revés. Sí. No sé, ahí ya cada uno mirará que le haga Sí, más. yo no sé, es decir, también está el otro punto de vista de la gente que dice que realmente no es arte, sino que pues, alguien encuentra las cosas y entonces eso se puede convertir todo en algoritmos, ¿no? Y de hecho la música, las imágenes, los cuadros, los puedes convertir en datos, en bits, en fórmulas, en cosas de ese estilo. Pero de todas maneras hay algo siempre que trasciende todo eso, que es esa persona que dice, le voy a dar mi toque o a hacer tal cosa, así lo vuelvo mañana algoritmo, pues simplemente lo hice, y lo hice porque tenía un propósito, porque creía en tal cosa, porque creo en esta visión de la estética, no sé, por diferentes razones. Me parece que está en esto. Digamos que esos, yo creo que en el curso yo les mencioné el libro de Gödel, Escher y Bach. Sí, lo hizo. ¿Sí? Y que es básicamente como ver cómo
existen similitudes, coincidencias, puntos de contacto entre un matemático, un dibujante maravilloso como es Escher y un músico pues, espectacular como es Bach. Entonces, digamos que ahí está parte, creo yo, ¿no? En ese libro puede estar parte de la explicación en cuanto a eso, ¿no? En que la matemática, que es una ciencia exacta y tal cosa, tiene puntos de contacto muy fuertes con el arte, claro, de la pintura y con el arte, claro, de la música. Yo pensaba ahorita cuando los escucho también, y como en esa, puede ser transdisciplinariedad. Multidisciplinaridad. Bueno, si trans o multi, o bueno. Pensaba en dos preguntas, y ya con la experiencia que usted tiene también recalcando eso. ¿Cómo construir y o liderar un equipo? ¿Cómo el seleccionar o elegir un equipo? Como que no sé si el brillo en los ojos siempre va a funcionar, o si también hay otras cosas o recursos que usted ha ido encontrando para decir, es que esto fue muy esencial en este equipo. Y no me respondió la pregunta. Cuando les dijo que el software costaba X cantidad de dinero a las empresas locales, ¿qué reacción tenían? Esa pregunta. Yo creo que Popayán y el Cauca sí han tenido una dificultad en el modelo mental de manejar el negocio, digamos, bueno, los precios, ¿sí? Creo que siempre la gente quiere un precio mucho más económico porque no lo, pues porque no lo pueden pagar o porque existe la cultura de pedir rebaja. Entonces, normalmente cuando uno, y es una de las dificultades que se han tenido en la industria, cuando le dice, vea, vale tanto, no importa lo que usted pida, siempre le van a decir, y no me lo puedo hacer en tanto, y no lo puedo dejar en tanto, y no lo puedo dar en tanta cosa. Y uno internamente se piensa y dice, oiga, de verdad, porque tengan problemas y dificultades económicas, hagámoslo. Eso me ha pasado muchas veces. Pero en otras es, espérese un momentico, con lo que yo voy a hacer se va a ganar tanto, va a ser tanto, no sé qué, porque no lo puede pagar. Sí, busquemos una manera de que lo paguen. Y si uno se va a un ejemplo que no sea software, sino por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Creo que el señor de Bananos decía que él ponía sus perros un poco más costosos en el mercado para que la gente se comiera un perro de mucha más calidad y que de alguna manera el sector de las comidas empezase a entender que había diferenciales y que por los diferenciales había que pagar. ¿Sí? A mí me parece que eso también es válido. En la medida que muestras calidad, pues puedes cobrar un poquitico más. Y no con la idea de enriquecerte, no sé qué trata, con la idea de crecer y con la idea de ofrecer más calidad. Es que el problema, a mi modo de ver del dinero, y espero no sonar muy capitalista salvaje, es que el dinero te posibilita hacer otras cosas. Si estás en la investigación y tienes un recurso X, y haces una investigación X. Y si tienes un recurso 10X, puedes hacer una investigación 10X. Ahora, si el tema es corrupción, pues claro, puede que seas capaz de hacer lo que hacías con X y coger los otros 9X y no utilizarlos en esta. Ese es otro punto. Y ese es un punto, digamos, que tiene que ver con la corrupción. Pero en la medida en que tú sepas que estás cobrando algo y que eso que estás cobrando te va a generar unas utilidades y que esas utilidades las vas a reinvertir en crecer algo, que eso también va a generar más beneficios y que de pronto puedes empezar a tocar a tus seres queridos, a tu entorno, a la gente que esto, generando más economía para que las personas también tengan más bienestar. Yo creo que en ese sentido hay un ciclo virtuoso del capitalismo que merece revisarse en un entorno en el que muchas veces se cuestiona. Bien, sí, digamos que es parte de la cultura de la sociedad cuando no entiende muy bien el tema del software. Sí. Sí, claro. Por ejemplo, de las primeras cosas, y ahí me hizo perder una anécdota, y es, de las primeras cosas que me ocurrieron a mí es asociada con lo intangible. Yo digo que es tangible en algún sentido, o por lo menos no tan intangible. Pero cuando desarrollabas al principio un software y lo ibas a entregar al cliente, lo podías entregar en un disquete. Hablamos de los de 8,5, los de 5 cuartos, después de los de 3,5. Entonces entregabas un disquete. Si uno compraba en esa época un disquete en una papelería, no costaba nada. Una caja de disquetes, nada. O sea, no sé, el equivalente hoy a una caja de disquetes podría ser 10,000 pesos. Entonces, si llegas con una caja de disquetes que es lo tangible y la gente no entiende qué es software, el otro va a decir, pues le pago 10,000 y un poquito más, 12,000. Estoy obviamente exagerando con el ejemplo,
pero es más o menos eso. O sea, la gente cuando ve que, mira, aquí está su software y su programa, y le entregas un disquete y un manual. Sí, Y la ahí mira, dice percepción es... 100.000 pesos. Obvio, ¿Sí? claro. Detrás de eso, en esa época, en años 80 o algo así, no está todo el mundo entendiendo que hay trasnochadas de 2 personas, de no una semana, sino de un mes, 2 meses, Conocimiento de años. conocimiento acumulado, entender el negocio, entender muchas cosas para poder plasmarlo y que finalmente le funcione. Entonces, cobrar software al comienzo en entornos como el nuestro no era fácil, era difícil. Sí, era difícil. Microsoft, no sé por qué, pero Microsoft sí lo podía hacer, ¿no? Pues obviamente era barato. Pues una licencia de Microsoft Word, tanto, y ya. Y la gente entonces, mucha gente compró licencias de software. Yo compré al principio muchísimas licencias de software, pero yo veía que el resto de gente lo que hacía era fusilar, copiarlo. Entonces, eso, por ejemplo, no permite un desarrollo bueno en la industria. Porque si tú haces un programa y mucha gente lo copia, pues esa gente lo utiliza, genera economía, pero quien lo generó no está ganando dinero. No está ganando el dinero que debería ganar por hacer eso. Habría que mirar, pues, cómo es la escala, o sea, también hay que ser proporcional, pero pues, si el dinero que logras ganar le cobras a cada uno de estos algo y esto te permite crecer, la industria se habría desarrollado. Pero si lo que haces es que se lo vendes a este y este irresponsablemente lo va vendiendo a todos lo va vendiendo, no, entre comillas, se lo va dejando copiar a todos los amigos, entonces pues la industria no crece. Pues es muy diferente, digamos, el entorno nuestro, el entorno americano, en la manera como ven las cosas. Allá uno va a Estados Unidos y normalmente la gente compra su equipo y viene con todo su software instalado es una manera diferente de las cosas. Aquí nosotros compramos el equipo y entonces buscamos al amigo que tiene la última versión del sistema operativo, la última versión de los sistemas de desarrollo, la última versión de toda la suite de Office. Bueno, ya hoy, por ejemplo, con las estrategias nuevas de la nube y de software as a service y cosas de estilo, pues ya hay mucha gente que dice, listo, Google, se me llenó Google, no, listo, yo pago los tantos dólares que me cobra al año Google por tener mejor información. Y ya pagas por un software que es estratégico para ti, algo de ese estilo. Entonces, como que se ha recuperado ese tipo de cosas en los mercados emergentes, pero lo tradicional era, si lo puedes copiar, cópialo. Muy tercermundista. Sí, son modelos mentales, ¿no? No estoy diciendo que sean malos ni buenos, simplemente formas de pensar diferentes. ¿Sí? Simplemente de pensar, sí. Pues aquí es más trueque, es más ese tipo de cosas. Pero si quieres insertarte en un mercado global, en un mercado mundial, pues no. Encajamos con la pregunta ya, se me pasó. Sí. ¿Cuál era? La pregunta era que cómo crear equipo justamente en eso, porque también incluso a nivel económico, pues sí, es una limitación, ¿no? Yo creo que hay una parte básica. O liderar. Sí, yo creo que hay una parte básica, que es entender. Yo he tenido una ventaja, y esa es la gran ventaja que he tenido de tener un pie en la academia y un pie en la industria. Y es duro, o sea, es duro. Ahí hago un paréntesis, por favor, y es, en mi carrera tuve escasamente 1 o 2 profesores que tenían un pie en la industria y un pie en la academia. Entonces me querían enseñar cosas de la industria, pero nunca habían ido a la industria. Entonces, claro, o sea, yo consideraba que no estaban a la altura y siempre se habían discusiones bastante fuertes en cuanto alrededor de eso. ¿Por qué está enseñando esto? ¿Cómo sí, realmente es como esto lo está uno decir uno cómo hace para vender algo que no ha hecho, ¿no? Pasa en el marketing, uno cómo hace para decirle a alguien, lo hablaba que día con mi novia, decía uno cómo hace para decirle a alguien, es que así se hace el marketing cuando a ti no te ha funcionado, por ejemplo, ¿no? Pues hay un conocimiento y unas bases que uno puede compartir, ¿no? Pero es diferente cuando está la experiencia de que no es que esto lo hice, estas son las bases y esto fue lo que me funcionó. Y aclaro que no obligatoriamente un docente en la universidad tiene que estar enlazado con la industria, pero genera valor, creo que genera un valor agregado. Sí, yo creo que sí se nota la diferencia entre alguien que ha estado en la industria y alguien que no ha estado, es importante tenerlo. Sin embargo, sí, como lo dices, no es estrictamente necesario que una persona esté en la industria para que pueda hacerlo. Yo creo que las personas que eligen ser docentes de una carrera técnica también han tenido que hacer, ¿no? Es decir, así sean ejercicios académicos, también tienen que escribir programas, también tienen que escribir software, también tienen que escribir, bueno, todo eso, digamos que está. Yo creo que es un plus tener a alguien de ese lado y ese es el rol que normalmente juegan los profesores de cátedra. La cátedra, digamos, no es
no hay planta y entonces contratemos estas horas acá. El sentido real de la cátedra, si se pudiera hacer, no se da en nuestras universidades, es traer profesores con mucha más experiencia de industria para que puedan contarnos qué es lo que está pasando allá y puedan complementar el muy fuerte trabajo que también hacen los docentes, digamos, de base, que también estudian todo el día, investigan todo el día, producen conocimiento todo el día. Entonces, digamos que son roles diferentes. No sé si uno más o menos, obviamente también en todo escenario, digamos, hay personas que lo hacen mejor que otras, pero en general yo he visto, digamos, docentes que no están en la industria, que hacen su trabajo con tal seriedad, preparar eso, y quizás la pregunta que deberían hacerse es, bueno, y no sé, sí, no, es decir, cuando algo es fundamento, y no importa que la industria no lo vea, pero lo va a necesitar, cómo le formo el modelo mental, cómo le formo la cabeza a una persona para que después llegue allá, y eso sí o sí lo tienes que enseñar, ¿sí? Y esa es parte de la base de la formación de una persona, que lo tienes que hacer, pero que siempre se haga la pregunta de, bueno, ¿y esto dónde enlaza ya? En la industria, ¿dónde enlaza? Porque si tienes el hilo conductor, lo enlazas bien, si no, no, ¿sí? En matemáticas pasa lo mismo, puedes enseñar conceptos muy teóricos, no sé qué, y por ejemplo, desde bachillerato nosotros nos enseñan qué es un isomorfismo, y pocas veces uno logra ver en esa clase la importancia que tiene el entender bien los isomorfismos, por ejemplo, en el desarrollo de sistemas y en la construcción de modelos y en la construcción de muchas cosas. Entonces, si ojalá pudiéramos en la base a esos docentes de base, fuera de volverlos muy expertos en ese conocimiento, y creo que muchos lo hacen, ¿no? Tender esa línea, digamos, de conexión con esta sería muchísimo mejor, pero también las líneas de conexión con la investigación y con esto también son importantes y son esenciales. Sin las otras tampoco se hace porque no se desarrollan cosas para la industria. Ahí les cabe la palabra une. Sí, o sea, el tema es unir los puntos y eso lo decía Jobs en en el discurso que hizo en Stanford. Sí, el tema es qué puntos uno, hay puntos que se unen en el tiempo, hay puntos que se unen entre las disciplinas, hay puntos que se unen en el espacio, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo tiendo esas líneas? ¿Cómo logro unirlas y eso? Ahora, tener líneas en varias áreas de conocimiento, en varias áreas de tiempo, varias cosas, pues también exige a veces algunos sacrificios, ser un poco ecléctico, y ser ecléctico es ser muy bueno en las generalidades y de pronto no tan bueno en especificidades, y eso pues también tiene sus precios, su costo. Ahí ya la pregunta que está el compañero. Sí. Bueno, entonces lo que yo iba a decir allí es las personas que han trabajado conmigo también han sido un poco un poco relaciones, un poco eso. Yo creo que cuando yo contrato a alguien o cuando en la empresa contratamos a alguien, vemos unos skills básicos, es decir, sabemos que sabe de eso. Entonces, al tener un pie en la academia, o pasó por la academia o hace algunos años o alguien lo conoce o hay alguna referencia, entonces listo, es una persona candidata. Y la otra cosa, no sé, ahí uno se puede equivocar mucho más, pero es el don de gentes. Es decir, contrata gente que pueda ser amiga tuya, o sea, haz la entrevista, imagínate a esa persona e imagínate que trazando la línea futuro esa persona puede convertirse en un amigo tuyo. ¿Sí? O sea, que hay temas de lealtad, que hay temas de confiabilidad, que hay temas de cosas. Si tienes eso, me parece que es un buen punto para arrancar en este. Eso no quiere decir que no se tengan sistemas de exigencia, que no se exijan tiempos, que no se quede, bueno, ese tipo de cosas. Pero que veas una persona que si no sabe mucho la puedas moldear. O sea, los skills técnicos, si tienes los básicos, los que no tengas los puedes construir gradualmente. ¿Sí? Pero los temas de valores, de principios y de fundamentos, si no los tiene, no los tuvo. Sí, o sea, es muy difícil que los tenga. ¿Sí? Es muy complejo. Entonces, creo que, claro, uno busca el mejor técnico posible, pero si no es buena gente, si uno ya sabe, por ejemplo, es que este es el que le hace trampa a los compañeros, o los no sé qué, uno dice, le doy la oportunidad de que cambie y ojalá cambie, pero no es la persona que yo quiero al lado ahorita. ¿Sí? Bueno, además que también uno consigue muy pocas personas, entonces uno quisiera darle, la verdad, por ejemplo, dentro de ese panorama encajan muchísimas personas, muchas personas que uno diría, uy, chévere, si tuviera proyectos para estas personas porque mire que trabajan bien y poderlos vincular así, sería eso. Pero tampoco se da, los proyectos que nosotros tenemos son finitos, son para pocas personas, y entonces también un poco el azar hace que uno contrate diciendo, hoy estamos con estos, los vimos y ya. Regresamos y vamos cerrando porque creo que nos le pasamos con su tiempo también. Sí, es que las 5.
No se preocupen. Pero bueno. Vale la pena. Gracias. Sí, muchas gracias. No, pues hay una pregunta ya del podcast que generalmente hago y es, el podcast se llama Relativo. Es preguntarle para usted qué es relativo en su trabajo o qué ha sido relativo en su trabajo o en su experiencia, no sé. No sé, yo creo que hay demasiadas cosas relativas, ¿sí? Por ejemplo, la decisión de venir a Popayán en relación, por ejemplo, con el éxito y la construcción en la vida, es relativa. Perfectamente habría podido tomar el camino de otros compañeros que terminaron en Europa, en Estados Unidos y trabajando para multinacionales. Y desde alguna óptica puede ser más exitoso. Y desde la óptica mía, el poder también venir a entender otra forma de país y poder aportar de alguna manera con limitaciones y eso, entendiendo que eso también tiene un nivel de éxito. Si uno mira con retrospectiva a la vida, uno también entiende que aquí se puede construir y se puede ser feliz y se puede ser exitoso y que no tienes que ir a trabajar a la gran multinacional. No estoy diciendo con ello que los que sueñen trabajar con una multinacional no lo hagan, no lo intenten y no van a llegar allá. Eso me parece que es perfecto si lo quieren hacer y que lo hagan. Lo que digo es que a mí me pasó eso y eso fue relativo. ¿Sí? Relativo, digamos que la relatividad está asociada con los momentos y los puntos y los hitos de decisión. ¿Sí? Relativo es, no sé, en mi vida, en algún momento que uno está metido con el tema tecnológico y eso uno dice, bueno, ¿y si será que pensar en tengo familia o no tengo familia? Y entonces uno dice, bueno, a lo mejor habría podido escribir más artículos, mucho más software si no me hubiera casado, pero me habría perdido de tener una esposa y dos maravillosas hijas, una maravillosa esposa y dos maravillosas hijas en la vida, y no haber tenido y haber vivido esas experiencias de familiares y eso. Pues toda la familia me creo que es maravillosa. Entonces ahí hay relatividad en relación con ese tipo de cosas. No sé, todos los puntos en los que yo he tomado una decisión que me ha terminado marcando en la vida tienen esa relatividad, tienen, y si yo hubiera hecho esto en tal momento, entonces ¿qué habría pasado? Y si hubiera hecho, por ejemplo, el momento cuando decido estudiar sistemas, mi papá decía estudia contaduría. Creo que ahí tengo un grado menor de relatividad porque creo que en la contaduría no me habría encontrado. En la tecnología sí, o sea, una de las cosas que creo de mi carrera es eso, y es que tiene tal dinamismo y tal velocidad de cambio. No digo que las otras carreras no tengan, todas la tienen, pero esta tiene tal dinamismo y tal velocidad de cambio que uno se siente vivo todos los días. Sí. Entonces, sí, todos los días amanece uno pensando en una cosa y alguien, ¡pam!, lo pone otra vez a uno en cero. Entonces otra vez estudia, otra vez aprenda, otra vez haga tal cosa, otra vez no sé qué. Entonces, digamos, relativos en algún sentido, porque podría haber tenido otra vida que podría haber sido feliz o algo así, pero no sé si habría tenido ese tipo de cosas. Entonces, creo que es todo eso, o sea, relativo, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera respondido bien en Silicon Valley? Sí, pues no sé, a lo mejor, no sé, habría que probarse, a lo mejor se vuelve uno multimillonario y entonces tiene otra serie de problemas diferentes y de situaciones diferentes, pero viene uno acá y puede contar la historia, entonces a lo mejor otras generaciones lo hagan o no lo hagan simplemente porque ven que es mucho mejor otra cosa. Entonces, digamos que hay mucho grado de relatividad en lo que uno dice. Todo lo que he dicho hoy es parte de los recuerdos y de lo que uno ha vivido sin tener en ningún momento la certeza de tener la verdad de nada. De nada. Solo vivir. Sí, no, o sea, es que es relativo. No, sí, o sea, claro, vivir hay que vivirlo. Sí, yo habría cosas que no habría hecho en la vida, digamos, por principios, por valores o por sesgos o por formación de base, ¿sí? Por sesgos políticos, sesgos religiosos, por cualquier tipo de cosas de estilo que uno a lo mejor en la vida no habría hecho. Pero sí, tomar la vida, sí. Yo quisiera decirle algo. Esto raya en lo personal, raya en lo institucional,
raya en lo gracioso y quizás falto de respeto, pero no es nada de eso. Y es, no es Patojo, es Rolo. Sí. Santa Fe o Millonarios. Millonarios. Yo ya sabía que eran Millonarios, esa era la discusión. Sí, sí. Pero ¿sabe quién es Bless? ¿Cómo? ¿Sabe quién es Bless? Oh, no, ahorita no sé. Bless. Pero usted pintó una vez el pelo de azul. Sí. ¿Qué lo llevó a eso? Ah, bueno, esa es una historia bastante interesante que al final ha sido muy grata. Fue a dar clases con el pelo de azul. Tuve alguna dificultad, pero bueno, ese tipo de cosas ya... Pero fue a dar clases con el pelo de Sí, azul. sí. ¿Cuántas clases dio así? Una semana estuve dando clases con el pelo azul. Una semana. Básicamente es algo que yo hago en las clases. Y es, yo a los chicos, en la mayoría de mis clases de pregrado y a veces en las de posgrado, les digo a mis chicos, a mis estudiantes, ahí estoy siendo respetuoso, a mis estudiantes o a los estudiantes, a las personas que se encuentran conmigo en clase, les digo, si Millonarios pierde clase, hay quiz. Y a veces lo hago, a veces no lo hago, eso todo depende de la dinámica que tenga en el curso. Pero cuando Millonarios pierde, yo les digo, bueno, listo, saquen una hojita. Y entonces saben, y a veces si tengo tema para quiz, de una vez lo coloco y lo hago, y si no, pues lo voy aplazando o una cosa de ese estilo. Y en una ocasión, ya hace un año, un poquito más de un año, yo creo, no, un año, les dije exactamente eso a los estudiantes. Y entonces me dice alguno de ellos, pensando un poco más adelante, bueno, eso pasa si Millonarios pierde y van a partidos, pero ¿qué pasa si Millonarios es campeón, que hace años que no es campeón? Y entonces me lanza la propuesta y dice, ¿nos coloca 5 a todos? Entonces yo le digo, no les puedo colocar 5 a todos, porque mi responsabilidad como docente es garantizar que ustedes tienen un nivel de conocimiento que les permita ir a los siguientes niveles. Entonces, si yo les coloco 5 a todos sin ninguna consideración, pues no estoy cumpliendo con mi rol de docente. Conclusión, no les puedo colocar 5 a todos. Entonces, ¿qué nos da, profe? Y entonces se me ocurre decir, pues hasta me pinto el pelo de azul. Y entonces me dice un chino, ¿va para esa, profe, seguro? Y yo le digo, sí, seguro. La verdad, Millonarios hacía rato que no quedaba campeón, estaba jugando bastante bien, pero en las últimas finales también ha llegado a las finales y cosas así, y siempre se quedaba en el último instante. Yo dije, pues la probabilidad, digamos, parece que está en contra, aunque a lo mejor sí estaba a favor, porque ya lleva bastante tiempo y hay un momento en el que esas estadísticas se rompen para volver a equilibrarlas. No hice análisis ni probabilístico, ni estadístico, ni de ninguna índole para hacer eso, y Millonarios quedó campeón. Entonces cumplí mi promesa y me tomé la foto con el curso, con el pelo azul, y di las clases de esa semana, hice todas las actividades académicas de esa semana pintado con el pelo azul. ¿Nos comparte la foto? Espérese a ver si la tengo acá. Sí la tengo, pero se la hago llegar. Sí está, la foto con el curso completo. Una miniatura buenísima. No lo vi nunca. Espera un momentico a ver si la tengo por acá. Voy a buscar quién me la mandó. Es que tengo que buscar la foto en la que estoy con todos los chicos, pero sí la tengo. Porque les voy a mostrar una rápida, pero esa es en la que estoy pintado de azul, que sé que se la envía algún amigo. Se llama... Nunca lo vi. No, yo tampoco lo vi. ¿No? ¿Ya lo viste en redes? Tampoco. Ah, ya la leyenda. Es parte de la historia. En este momento está jugando Millonarios, está ganando 1-0 afortunadamente. Esa era parte del tema. Ah, Pero yo veo, ay, qué loco, parece un montaje. No, ¿Y cómo fue? Fue real. ¿Fue como algún tinte temporal o algo así? Sí, yo investigué más o menos cómo se hacía eso. Hay una cosa que es como de fiestas y eso, que eso se cae apenas lo coloca, pero hay uno que es temporal y que dura más o menos entre 1 y 2 semanas. ¿Y su familia qué le dijo? Nada, no, desde el punto de vista de esposa, familia, ese tipo de cosas, pues ellos saben que algunas cosas locas he hecho. Nada del otro mundo ni nada de eso. No, ellos de hecho me apoyaron. La persona que me consiguió la cita es
también una familiar para que me tiñeran el cabello. Sí, mi esposa nos iba a poner esto, mi hija menor, pues, feliz con el cuento. Mi hija mayor, yo creo que también contenta, también se lo goza. No, la reacción de los muchachos y los muchachos cuando llego acá a clase, claro, entonces pues salimos y nos tomamos la foto después de eso, pero pues había que hacerlo, o sea, sí. Digamos que en parte, y no quiero que suene a cajón, pero era como tratar de cumplir una promesa a unos chicos y que vieran que en el medio, digamos, de la broma, de la lúdica que uno le puede tratar de imprimir a una clase, también a veces si hace una promesa, pues tratar de cumplir. La palabra, el valor de la palabra. Sí. Brutal, profe, brutal. A mí me pasó una vez, pero fue en el mundial en el mundial en que estuvo Colombia, que llegó hasta cuartos. Pero, sí. Pues lo No, yo me lo calvié, Ah. pero fue porque yo, pues en mi cabeza, dije como que Mina, el defensor, siempre ha estado haciendo gol de cabeza, ¿no? Y es más probable que él haga gol de cabeza cuando está en los últimos minutos, que todo el partido siempre se echa hacia adelante, casi todo el equipo se vuelca en esos últimos minutos ¿Contra Inglaterra? Sí, entonces yo llegué y coloqué en Facebook y dije, si Mina hace un gol en el tiempo extra de cabeza, me calveo, ¿no? Así pues. Pero jugabas con el cálculo a favor, sí, tú claro, mismo. Claro, yo dije, si Mina hace ese gol, me calveo. Y es que ya había hecho varios así Sí. de cabeza, y en ese partido lo hace, y es más, yo pensé que como veníamos de abajo íbamos a pasar esa ronda. Pero ese partido perdió, ¿no? Se perdió por penales Ujú. al final. Y yo dije como que si lo hace, ¡pam! Sí. Cuando lo hizo, de una me empezaron a escribir allá. ¿Qué hubo? Lo vimos, que no sé qué tal. Claro, esa vez terminé calvo. Una amiga me cortó el cabello, así con máquina. Pero pues sí, yo creo que son ese tipo de cosas que uno dice como que pues pueden pasar y pasan, ¿no? Terminan pasando. Bueno, saliendo de la anécdota, la segunda pregunta, ya para el cierre, generalmente es ¿qué poder decir en este momento de esa experiencia que ha vivido usted ya de vida, como profesor, como persona? Como esas cosas que uno dice, yo tengo esto por decir, o esto me parece que es esas frases típicas que uno guarda o que uno dice, o esto me gustaría compartir, que se me quedó en la conversación, no sé. Siempre uno creo que hay algo que uno dice, esto es importante para la profesión, para la vida, o no sé. Ser libre. No sé, hay tantas cosas que uno podría decir. Cuando comencé, por ejemplo, les dije que digamos que a veces uno hablé de la decepción y quizás no puntualicé mucho en el sentido de, me parece bien admirar a las personas, en algún momento llevarlas a niveles altos, pero también entender que son seres humanos y que finalmente la decisión de decepcionarse de algo, de alguien, es nuestra y no de los otros, ¿sí? Eso me parece que es importante para la vida, porque a veces uno, en algún momento, pues a mí afortunadamente creo que así grandes decepciones de personas y eso no las he tenido, pero muchas veces uno siente que alguien dice, es que me decepcionó, me defraudó, no sé qué, no, me parece que no, creo que la decisión de decepcionarse o no es de uno, pues simplemente si uno entiende las personas y la naturaleza de las personas como son, pues sabe uno que en cualquier momento pueden fallar, y si no fallan, pues mejor, ¿sí? Si no fallan en algún sentido, además también es parte de la conciencia de ellos, y además es parte de la óptica de saber desde dónde es que se pudo haber fallado, ¿no? A veces ni siquiera se falla, y desde la óptica de otros es que se falló y no es así, ¿sí? Y no es así. Con las expectativas. Sí, exactamente, o sea, además tienes que ver que la vida, pues, tienes unas condiciones, un contexto, y vas llegando a eso. Esa, digamos, sería una cosa. En la clase de la universidad yo siempre digo que el tema de ser autodidacta, aprender a aprender y tener también la responsabilidad del aprendizaje sobre uno y no sobre los demás, es que esto fue malo, que no sé qué. Es decir, conozco personas que están en universidades muy buenas y no aprenden nunca nada. Personas que están en universidades que teóricamente no son tan buenas y terminan convirtiéndose en íconos y en personas de mostrar. Entonces, digamos que ahí también hay temas de relatividad asociados con la primera pregunta. Entonces yo creo que mantenerse siempre
no espero que no suene mala publicidad, keep walking. Vivo, curioso, un poco hambriento en el sentido del conocimiento, de ese tipo de cosas, me parece que ayuda a estar en mejores condiciones siempre en la vida. ¿Qué otra cosa? La familia siempre primero. En alguna ocasión, no sé, alguien me preguntó por qué, digamos, tenía ya un hijo, la relación con su pareja no estaba tan bien, pero se notaba que se querían, solo tenían dificultades. Me pidió un consejo y le dije yo, mire, usted se puede arrepentir de no hacer un software, de no ir a una reunión, de cosas de estilo, pero no estar al lado de su hijo. Yo creo que es algo que no es fácil de perdonarse porque pues es más difícil. Entonces, luche por eso. Obviamente no estoy diciendo que lo va a lograr, pero luche. Y sé que esa persona siguió y tiene una gran familia y está muy bien y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, me parece que el tema de la familia, de los seres cercanos, de las personas que realmente importan, de las personas que se preocupan por ti, pues ese tipo de cosas me parece que para la vida son esenciales, ¿no? Tratar de, en lo posible, de no defraudarlos, manteniendo la primera regla, ¿no? Pues es cuestión de ellos saber si uno los defrauda o no, pero de todas maneras uno puede tratar de hacerlo mejor para que esas personas sigan teniendo eso. El gran consejo, diría yo, saberse vulnerable. Todos como seres humanos estamos a un paso de equivocarnos, ¿sí? A un paso de tomé tal decisión, hice tal cosa, y eso tiene consecuencias y cosas de ese estilo. Si te sabes vulnerable, sabes que cada decisión la tienes que por lo menos evaluar, y si la evalúas, la probabilidad de que escojas la acertada es más alta que si no la evalúas. Entonces, me parece eso, es decir, considérese vulnerable en todos los aspectos de la vida, ¿sí? O sea, uno a veces dice, tal persona es que se fue por el mal camino, no sé qué. Sí, y pregúntate, ¿y podrías haber seguido por el mal camino? Entre comillas. Y la respuesta creo que siempre es un claro sí. ¿Sí? Siempre te has encontrado con alguien, con un amigo, con una propuesta, con alguna cosa de ese estilo y tienes la oportunidad de decir sí o no. Y a lo mejor el sí es un momento de felicidad, digamos un momento, es momentáneo, eso. Pero si tiras el punto otra vez hacia el futuro, puedes yo no sé, tengo esa cosa que no sé si será muy buena. A veces mi esposa me dice que soy pesimista, pero yo casi siempre cuando veo cosas, entonces yo llevo y tiendo tantos escenarios y yo digo, ¿y qué pasa si esto? 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 Y valoro. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, ¿y qué pasa si esto? No hagamos esto porque podría pasar tal cosa. Eso tiene un riesgo, y es que uno a lo mejor no ensaya algo y entonces se pierde la oportunidad de ensayar lo que haya. Entonces no sé cómo mantener el equilibrio entre ese consejo y el otro, que es tampoco no te arriesgues. O sea, hay momentos en los que uno toma la decisión, si sabe las consecuencias, pero arriesgues y láncese, ¿sí? Si te atrae una lucecita, síguela. Si te conduce al pantano, ya saldrás de él. Pero si no la sigues, siempre estarás preguntándote si era tu lucecita. Sí, Carlos. Yo pues ya no tengo más que palabras de agradecimiento, profesor Ricardo, por venir, asistir a este espacio. Creo que es muy valioso todo lo que usted hoy nos ha contado, nos ha dicho, lo que hemos conversado y hemos compartido, y sobre todo como con la sencillez con la que usted lo hace y que le permita a uno, como dijo Jordan al inicio, quizás uno a veces se siente así con una persona mayor y con experiencia, conversar y que le permita a uno establecer esa conversación desde su perspectiva para par, ¿no? Y le agradezco mucho esa generosidad. También por asistir y pues esperando, ojalá que pueda usted abrir otro espacio en su agenda, porque ahorita iremos con Jordan que quedó mucha tela por cortar, agradeciendo este espacio, pero ojalá en algún momento se pueda volver a dar la oportunidad. Desde luego, me parece chévere, yo lo disfruto. Y no, muchas gracias. Pues aquí generalmente yo abro el espacio para compartir los proyectos que se están haciendo actualmente, si hay gente interesada bien sea en contratar o en aportar o en, no sé, en traer ideas, pues como que usted pueda decirnos
cómo lo pueden encontrar en redes o en qué proyectos está y que los pueda dar como manera de cierre, ¿no? Y de paso pues aprovecho a agradecerle a Jordan por la asistencia, por interesarte en el espacio y por acompañar esta conversación y por conversar con nosotros. Hay cosas que yo no entiendo y era muy importante que estuviera alguien que pudiera pues conversar también con el profesor Ricardo y no, muchas gracias por participar y ojalá también podamos continuar con otros espacios. A ti, al profe aprovecho el espacio y le digo, profe, en serio, más allá del protocolo, decir gracias al final de la clase de la maestría, de verdad, gracias porque de los 2-3 profes que estuvo con un pie en la academia y un pie en la universidad, los aportes, por pocos que parezcan en las discusiones en clase, son más valiosos de lo que yo creo que usted mismo se imagina. A mí profesionalmente y personalmente fue brutal. Agradezco mucho el espacio. Cuando el compañero Danilo dijo Zambrano, yo dije, no, ya le había dicho sí cuando leí una Z. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que yo me disfruto esos espacios, me parece que es una oportunidad interesante. Como les decía, digamos, uno simplemente cuenta la historia y cada quien pues la valora en mayor o menor medida y me parece clave contar las historias y creo que son pocas las oportunidades para que personas, pues yo me considero joven, no sé cuánto vaya a vivir, espero y le pido a Dios, cualquiera que sea la idea de Dios. Yo soy cristiano, católico, apostólico, romano, con dudas como todos, pero también entiendo que hay otras religiones, hay otra forma de ver la vida, otra forma de ver el mundo y cualquiera que